Ok, entonces recapitulando, en la anterior clase ya habíamos visto, habíamos aclarado un poco, ¿no? Acerca de la prueba del escritorio, el análisis del problema y diseño, ¿no? Eso va paso a paso, si podíamos recordar, antes de poder empezar a programar o a lo que es implementar la solución, ¿no? Nosotros tenemos que tener un análisis previo, ¿no? Al problema. Que un análisis sería básicamente identificar los datos de entrada del problema, y también los datos de salida, ¿no? Lo que nos pide. Todos estos problemas que resolvamos tenemos una interacción con el usuario, ¿no? Con estas dos instrucciones. Imprimir, con la cual nosotros podemos mostrar al usuario los resultados, como también el usuario puede ingresar datos, ¿no? Del problema. Ah, Después de analizar los datos de entrada, datos de salida, también es justo identificar las fórmulas que nos van a ayudar a resolver el problema. Ya, también se podría decir que antes del análisis hay como un paso previo, ¿no? Que podría ser comprensión del problema, ¿no? Si es que he comprendido el problema, ¿no? Es como la primera barrera. Ya, si yo como humano he comprendido el problema y puedo resolverlo, o sea, de cualquier forma, eso tienen que preguntarse primero, ¿no? Uh, si no han comprendido esto, lo recomendable es volver a leer el problema, ¿no? Hasta que ustedes comprendan. Después de comprender, recién vendría el análisis, ¿no? Eh, y por último, el paso 3, al menos cuando hablemos de pseudocódigo, es la prueba de escritorio, en la cual nosotros vamos a emular como si nosotros fuéramos la calculadora y nosotros procesáramos los datos. Tenemos que leer de instrucción por instrucción, ¿no? En el orden. Es lo que haría la computadora, ¿verdad? Leer desde el paso uno hasta el paso 2 del algoritmo. Ah, ya. Luego vimos lo que eran las condicionales simples, eh, en las cuales se escriben de esta forma, ¿no? Con un orden, con una espaciado a la derecha, las instrucciones, ¿no? Podemos ver la condición, en la cual les recuerdo que va a ser una expresión lógica, ¿no? Como la que vemos en este caso. Para aclarar esto, las expresiones lógicas pueden ser respecto a una variable que usemos, ¿no? Con esas operaciones. Con la de mayor, mayor igual, menor igual, eh, igual también puede ser. Podemos comparar una variable, si es igual a lo que nosotros queramos. Y por último, diferente. ¿Ya? Entonces estas son las operaciones. Podemos hacer de varias formas, ¿no? X mayor o igual a uno, no sé. X menor o igual a Y si tuviera otra variable. De ese modo, ¿no? Estas condiciones, aclarando un poquito, pueden ser un poco más complejas. Pueden ser ya expresiones lógicas, ¿no? Y cuando hablamos de expresiones lógicas dijimos que tenemos dos operadores, ¿verdad? La conjunción y la disyunción, ¿no? Entonces, en estas condiciones vamos a poder con, hacer un poquito más eh, precisas, ¿no? Estas condiciones, por si acaso. De esta manera podríamos decir que x es mayor a cero y, perdón, esto en pseudocódigo, por si acaso, lo vamos a manejar con la palabra i, o sea, como del español, y nada más, ¿ya? X menor a 100. ¿Se entiende? ¿Qué significa esta condición? ¿Qué estaríamos restringiendo si ponemos esto en una condición de la estructura? ¿Alguien podría responderlo? Los valores de X. Exacto, si se dan cuenta es como un conjunto, ¿verdad? Ah, a ver, sería de este modo, ¿verdad? Si podemos hacer una línea de los reales.
Esto, digamos, es cero y hasta aquí es 100, ¿no? Es básicamente lo mismo decir esto, ¿no? Esto vale, digamos, del conjunto, bueno, real o entero. Estamos marcando toda esta posibilidad, ¿verdad? ¿Se entiende? Si se entiende, a ver, quiero ver si alguien me puede decir cómo podría marcar este otro conjunto. De esta misma forma, con expresiones lógicas, ¿no? Quiero marcar el conjunto, todo el conjunto menor a cero y mayor a 100. Todo este conjunto. En una condición, ¿cómo podría escribirlo yo? Pueden mandar por chat si quieren. Cualquiera. Mm, ¿Alguno? Ah, ya, está bien. Alejandra dice, para marcar el otro conjunto, ¿no? En una condición como expresión lógica sería x menor a cero y eh, x mayor a 100. ¿Ok? A ver, para el curso. Levanten la mano quienes creen que sería esta condición. ¿Todos están de acuerdo con esta o alguno tiene alguna diferente? Oh, ¿ya? ¿No sería O? Sí. Bueno, gracias. Está bien para los que en realidad no era la forma, bueno, no. ¿Qué se entiende si estoy escribiendo, perdón? ¿Alguien me puede explicar qué se entienden ustedes por la condición que escribieron? Esta de acá. ¿Hay algún número que puede ser menor a cero y mayor a 100 a la vez? No. ¿Verdad? No, Sí, no está compartiendo pantalla. sí, perdón, perdón. No solo estaba viendo el chat. Un momentito. Ya. Ah, entonces, estábamos diciendo, ¿no? Que eh, con esta condición estaríamos preguntando si ello existe o pasa en algún momento un número que sea menor a cero y mayor a 100, ¿no? Esto no es posible, ¿no? Lo correcto, como dijeron ya sus compañeros, para demarcar este conjunto, ¿no? De cero, de menos cero y más 100, sería algo parecido, ¿verdad? X menor a cero, pero en este caso con la condicional o x mayor a 100, ¿no? En esta condición estoy diciendo existe o cuando sea un número menor a cero o cuando un número sea mayor a 100, ¿verdad? Es diferente. Solo necesito que se cumpla o a la izquierda o a la derecha, ¿no? Para pasar. Y entonces estoy demarcando esos dos límites. ¿Se entiende esta parte? Ya. Entonces, cualquiera de estas expresiones pueden entrar dentro de esta condición, ¿no? Vimos que la estructura sería de esta manera. Dijimos un ejemplo. En este caso es una condicional simple, ¿no? De acuerdo a la condición que podemos ingresar, ¿no? Para controlar algún momento del problema. Eh, si cumple esa condición, entonces va a realizar las instrucciones que están debajo, ¿no? Después vimos la condicional doble, en el cual podemos especificar lo que va a pasar cuando cumpla con la condición, como también las instrucciones que podemos hacer si es que no cumple la condición, ¿no? Como ven ahí ya nuestro algoritmo se bifurca, ¿verdad? De acuerdo a la imagen.
¿no? Y un ejemplo era este, ¿no? Que, bueno, ingresábamos las notas y todo esto, ¿ya? Y por último lo que vimos eran las condicionales anidadas, ¿no? En el cual podemos repetir la misma estructura dentro de sí misma, las veces que nosotros necesitemos, ¿no? En este caso estamos eh, controlando más de una vez, ¿no? Nuestro algoritmo dentro de él o como en su caso contrario, ¿sí? Y luego vimos este ejercicio, ¿no? De ordenar tres números. ¿Alguno pudo con este ejercicio? ¿O lo intentó al menos? Nos habíamos quedado casi a la mitad, ¿no? Cuando controlábamos para estos dos primeros casos, cuando A sea el mayor, ¿no? Y cuando B sea mayor que C o C sea mayor que B, ¿no? De acuerdo a estas tres preguntas, ¿no? Preguntábamos si A es mayor que B, ¿no? Y luego si A es mayor que C, ¿verdad? Esto lo hacíamos para definir que A era el mayor de todos, ¿no? Después de eso, si cumplía esos dos, controlábamos de esta manera, ¿no? Si B era mayor que C, entrábamos a este caso, ¿no? A mayor a B, mayor a C. Imprimíamos ese orden, si no, se daba este caso, ¿no? A es el mayor de todos, pero como no cumple que B es mayor que C, entonces quiere decir que C es mayor que B, ¿sí? Entonces, escribíamos esto. Y nos habíamos quedado ahí. ¿Alguien continuó? ¿O lo hizo? ¿Lo intentó? ¿O lo intentó de otra manera? Nadie. Una de sus compañeras me pasó esta solución, ah, que contemplaría todos los casos. En realidad eran seis combinaciones, ¿no? A, B, C, A, C, B, C, A, B, ah, B, A, C, B, C, A y C, B, A. ¿Ya? ¿Alguno hizo alguna otra solución? Podemos revisar esta. Eh, Creo que cumple, ¿no? No sé si alguno lo comprende. Pero está contemplando literalmente las seis, ¿no? Con cada condicional. Estos son como los caminos que podría tomar, ¿verdad? Si revisamos un poco. eh, A mayor a B, ¿no? Si pregunto esto y luego pregunto esto, consigo que este es el mayor de todos, que A es el mayor de todos. Luego preguntábamos cuál era el segundo comparando los dos menores, ¿no? B y C, ¿no? Y ahí teníamos un orden. Si no cumplía esto, eh, asumimos que, bueno, C, ¿no? En el caso de que A sea mayor que B, ¿verdad? Y A sea mayor que C, no, perdón, que no cumpla que A sea mayor que C, quiere decir que C es el mayor, ¿no? Eh, y sabemos que A es mayor que B, ¿ya? Y así vamos preguntando por todas las posibilidades, ¿no? En este caso, si A es mayor que B, entonces podemos decir que B es mayor que A, o preguntamos eso, ¿no? Y hacemos el mismo procedimiento, pero a partir de B, ¿no? Si B es el mayor entre A y C, ¿no? Y luego preguntamos el orden, quién es mayor entre A y C, entre los dos menores, ¿no? Lo mismo, es exactamente el mismo procedimiento detrás. ¿Alguno tuvo otra solución? ¿Nadie? ¿O pensó en alguna otra forma de resolver este problema? No es la única solución, como les decía, ¿verdad? O sea, hay varias maneras de ordenar estos tres números. Pero eso era con bueno, entre todos resolvimos de esa manera. ¿Pero alguno pensó de otra forma? A ver, ¿qué les parece si vemos esto? Para comprender mejor. ¿No avanzaron todavía condicionales? Ay, Con la Inge no. conmigo la anterior semana. No puedo asistir yo. Uy, ¿seguro? Entonces me estoy confundiendo de pizarra. Con ustedes no avancé condicionales entonces.
ya con la condicional doble. Ay, me acabo de confundir entonces. Perdón. Ya, pero ¿alguna duda de esta que es la... ya. ¿Alguna duda con hasta acá de lo que les he mostrado? Entonces, hemos visto condicionales dobles, ¿no ve? Si cumple la condición o si no cumple, especificar las instrucciones, ¿no? Lo que nos faltaba era exactamente la condicional anidada. Que bueno, la explicó a la rápida, pero ¿tienen alguna duda de esta condicional anidada? Podemos resolver este mismo problema de otra forma para que se dé cuenta. ¿Alguna duda de la condicional? Tal vez hemos entrado muy de golpe. Ya, a ver. Pero ¿se entiende más o menos cómo es el sentido de esto, ¿no? De la condicional anidada o no, para que avancemos. Voy a asumir que sí, si es que no vamos a continuar. Ya, pero vamos a repetir este mismo ejercicio de otra forma, ¿ya? Para que lo entiendan. Ah, entonces, ¿se entiende desde aquí? ¿Ustedes entienden cuando quiero decir, quiero leer tres números y ordenarlos de mayor a menor? Sí, sí, se entiende, sí. Ya, entonces no. ¿Cuál era el primer paso para resolver un problema? ¿Algunos se recuerda? Ahorita lo vimos, son unos 5 minutos. Teníamos tres pasos, ¿no? Según, bueno, Análisis del problema. exacto, ¿no? El primer paso es análisis del problema, ¿ya? Vamos a hacerlo eso aquí. Y cuando hablamos, siempre hablemos del análisis del problema, es identificar tres cosas, ¿se acuerdan? En este caso, para este problema, necesito identificar sus datos de entrada, sus datos de salida, ¿no? Y eh, las fórmulas, ¿no? Ya. ¿Cuáles serían mis datos de entrada? Serían tres números, ¿no? Porque me pide, sí, sí, en el problema, ay, perdón, leer tres números y ordenarlos de mayor a menor, ¿no? Entonces mis datos de entrada serían tres números, ¿no? Lo vamos a ver como variables. eh, en este caso X, Y y Z, ¿no? Tres variables de estas van a ser de tipo entero, ¿ya? Dato de salida, ¿qué es lo que quiero? Según Que el se problema. ordene. Sí, ¿no? Devolver, digamos, por un caso puede ser X mayor a Y mayor a Z, ¿no? Esto, a ver. Las fórmulas que me van a ayudar básicamente, matemáticamente, es que quiero, bueno, ¿no? Tres números que estén ordenados uno mayor que otro, ¿no? Pero tengo que controlar cuáles de estos es, ¿verdad? Mayor o menor. Eh, ya. Una vez analizar el problema, creo que ya puedes, bueno, escribir una solución, ¿no? Entonces, ahora sí vendría lo que es el diseño de mi algoritmo. Sí. Ah, la primera solución se ha entendido, o sea, pregunto por de estos tres números. A ver, vamos a hacer primero hasta esa parte, ¿no? Cuando hablamos de escribir el algoritmo, bueno, esto ya lo deberían saber, de acuerdo a la estructura, es el nombre, ¿no? En este caso lo vamos a llamar ordenamiento. Ya. Vamos a definir, en este caso, las variables, creo que solo necesitamos tres, ¿no? Vamos a hacer con estos tres que ya estábamos usando. Y, Z
¿De qué tipo me convendría estos datos manejarlos, según ustedes? Entero. En este caso creo que Reales. no importa, ¿no? Podemos controlar de las dos formas, ¿no? No tendría problemas. Pero es cierto que si usamos los reales, vamos a tener mayor precisión, ¿no? Porque vamos a poder usar, bueno, más decimales, ¿verdad? Pero vamos a poder igual comparar tres números. Entonces no hay problema, pero vamos a usar en este caso reales, ¿ya? El primer paso, entonces hablando del problema, sería obtener los datos, ¿no? Con la instrucción leer, ¿no? Vamos a leer, bueno, los tres números, ¿no? Leer X, leer Y leer Z. Ya, una vez teniendo los números, ¿cómo se les ocurriría? Ya estos son contenedores, ¿no? ¿Cómo se les podría ocurrir ordenarlos a ustedes? Es con una pregunta, ¿no? Siempre que hablemos de preguntas va a ser con una condicional. Pero ¿cómo controlarían ustedes? Podríamos decir si X es mayor a Y y X es mayor a Z, entonces X es el primer término. Oye, está bien. Esa es la solución que vimos hace rato, ¿verdad? Pero hay una solución interesante, a ver si se logra entender, ¿ya? ¿Qué tal si comparo entre mis tres variables, ¿no? Que yo puedo hacer que valgan lo que quiera. De esta manera, ¿qué tal si yo controlo mis variables de manera que compare estas dos variables, ¿no? Y si quiero que en X esté el mayor, si no cumple con esa condición, quiero intercambiar sus valores. Entonces quiero decir que algo así, que X valga y luego Y valga X. ¿Se entiende? O sea, intercambiar sus dos valores, ¿no? Si esto era 3, ¿no? Y esto era 4, ¿no? Y quiero, bueno, en este caso al revés, ¿no? Quiero que en mi variable X esté el mayor, ¿no? En el caso que pase esto, lo que voy a hacer es guardar esto en X y esto en Y. Voy a intercambiar sus valores, ¿no? ¿Se entiende? Y luego voy a hacer lo mismo con X y Z. Los voy a comparar, ¿no? En este caso, digamos, 3 y 2, ¿no? Y quiero que en X esté mi mayor número, ¿no? Entre las tres variables. Si no pasa eso, entonces envío lo que tenga en Z a lo que tenga en X, ¿no? Intercambio. ¿Se entiende? De esa manera, al final, ¿no? Si solo estoy intercambiando los valores entre las variables, al final solo voy a tener que escribir una vez el resultado, ¿no? Porque ya sé que X siempre va a estar alojado el mayor y luego escribo, bueno, Y y luego Z. Solo una vez. ¿Se entiende? Más o menos. Sí, se entiende. Ya. Si se entiende, ¿qué debería poner en este caso? Le dije que primero iba a controlar entre las variables X y Y, ¿verdad? ¿Qué podría controlar? ¿Alguien me podría decir? Solo os estoy comparando entre X y Y. Entonces, ¿cómo sería? Podría ser si X es mayor a Y, entonces X igual a Y. Si X mayor que Y. Bueno, en este caso, si quisiera guardar el menor, o bueno, el mayor de todos en X, ¿qué debería poner acá? ¿Cómo? Sí. Voy a intercambiar sus valores solo cuando X sea menor, ¿verdad? ¿Se entiende eso? Porque quiero que en X se guarde el mayor, ¿no? Entonces, si en algún momento X es menor que Y, en este caso es en el cual voy a intercambiar sus valores, ¿no? ¿Cómo intercambiaría esos valores? ¿Alguno me podría ayudar? No, quiero que ahora Se podría usar una variable auxiliar. ya, ah, un auxiliar, lo vamos a Sí, declarar. para asignar el valor, porque al asignarle el valor, digamos, de X a Y, se perdería el valor de Y, ¿no? Esto, ¿verdad? No.
Al Yo revés. usaría una variable mayor, o sea, diría m de mayor y si al principio x sería el mayor, luego compararlo con y y si y es mayor, la nueva variable mayor sería y así. Ya. Sería una solución, ¿no? Pero otra forma, sí necesariamente necesitamos una variable auxiliar para intercambiar sus datos por si acaso, ¿ya? Esto es más que todo porque, como decía, se va a perder un dato, ¿no? Si yo hago esto, x eh, es y, le estoy pasando los valores que tengo en y a x, ¿verdad? Pero si yo después quisiera guardar los valores que tenía en x, ¿qué va a pasar? En estas dos instrucciones, como ya no sé qué, bueno, ya asigné que vale y, entonces lo único que va a pasar a y va a ser x, ¿no? Entonces estoy perdiendo lo que realmente valía x. Para eso necesito una instrucción auxiliar, ¿no? En este caso, uh, le vamos a llamar m, ¿no? ¿Cómo podría guardar para que no pierda ningún dato? ¿Qué tendría que escribir primero o cómo lo podría guardar el dato que voy a perder? ¿Se entiende? ¿Estás? Podríamos asignar el valor de x a m antes de asignarle y a x. Sí, exactamente, ¿no? Antes de hacer este intercambio, voy a guardar en mi variable m un respaldo de x, ¿no? Y ahora cuando necesite guardar el valor de y, sé que he guardado el valor original de x en m. Entonces, después de haber intercambiado su valor, lo que tenía en m, que era x antes, ¿no? Lo intercambio, ¿sí? Solo es como un intercambio, ¿no? Recuerden que esto es como un contenedor, ¿verdad? ¿Sí? Estoy intercambiando sus valores que tenían dentro, ¿verdad? De esta manera, con estas tres líneas de instrucción, por si acaso. ¿Sí? ¿Hasta ahí se entiende? ¿No? Ya, entonces, ¿qué debería hacer después? Con esto ya he intercambiado, entonces ya he controlado en el caso de x sea mayor a y, pero con esto no me asegura que x sea el mayor de todos, ¿no? ¿Qué tendría que hacer entonces? Compararlo con Z. Exacto, ¿no? Ya he comparado esto, entonces ahora tengo que hacer el mismo procedimiento que he hecho acá, pero con z. Y también, si encuentro un valor mayor en z, los intercambio, ¿no? ¿Se entiende eso? Perdón. Mm, ¿Se entiende? Solo he hecho la misma operación de arriba, pero comparando con z. Con estas dos instrucciones, bueno, con estas dos condicionales, y de paso son simples, ya sé que mi mayor siempre va a estar guardado en mi variable x. ¿Ya? Ya he hecho hasta aquí. ¿Ya estaría resuelto mi problema? ¿Qué dicen todos? ¿Ya estarían ordenadas mis variables? La respuesta corta sería que no, ¿ya? Porque si se fijan, hasta aquí, con las líneas de código que...
con las líneas de código que escribimos, solo hemos controlado esto, ¿no? He preguntado entre X y Y cuál es el mayor. Y si no cumplía esto, llevaba al mayor a X, ¿no? Lo mismo con Z. Pero nada me garantiza que en Y esté el segundo mayor, ¿verdad? Porque también puede ser que en algún caso que Z sea el mayor entre estas dos variables, ¿verdad? ¿Se entiende? Sí, sí se entiende. Entonces, ¿qué debería preguntar para ya completar, para que mis variables estén completamente ordenadas de mayor a menor? Hasta ahorita he hecho esto, ¿no? Digamos, X, Y y Z, ¿no? He comparado entre estas dos y he intercambiado, ¿no? Y luego he hecho lo mismo con esta, ¿verdad? Solo estoy seguro que aquí está el mayor, pero en este caso puede haber un caso en el que no esté ordenado Y y Z en el menor, ¿no? Entonces tendría que preguntar. ¿Cómo preguntaría esto para controlarlo eso más? Y menor a Z. Ya. Si Y menor a Z, ¿verdad? Sí, está bien. Y menor a Z. ¿Ya? ¿Qué debería hacer? Intercambiar sus valores de modo que si esto pasa, Z, bueno, intercambia sus valores para que en Y esté el mayor valor, ¿verdad? Vamos a usar la misma variable auxiliar que acá, ¿no? Nos ha servido para los tres. En este caso Y, ¿no? Ahora Y va a valer Z. Y en Z vamos a guardar lo que antes teníamos en Y, ¿no? Y fin, sí. Ahora una vez controlado esto, si se fijan, he controlado variable por variable, ¿no? Para tener el mayor en en X, el segundo mayor en Y, el segundo mayor en Z, ¿sí? A ese algoritmo se le conoce como el ordenamiento burbuja, por si acaso, y lo vamos a ver después cuando tengamos que ver iteraciones. ¿Qué tal si yo quiero ordenar 100 cajas, ¿no? 100 cajas de mayor a menor, ¿no? Con una estructura y con esta forma de guardar la variable en la primera posición, en este caso, ¿no? De mis 100 variables, voy a guardar esto. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a preguntar de este si es mayor con todas las variables de su derecha, ¿no? Y luego de este con todas las de su derecha, ¿sí? Pero eso lo vamos a ver después. Es lo que hemos hecho en otras palabras, ¿no? Hemos controlado por X y luego por el segundo, ¿no? Hasta el final. Ya. Una vez que he preguntado esos tres casos, solo tendría que hacer la prueba de algoritmo, ¿no? ¿Qué me faltaría? O ya he terminado mi algoritmo. Falta el mensaje que va a salir al final. Exacto, ¿no? Antes tenemos que mostrar siempre al usuario los resultados, ¿no? Si resuelvo el problema, no me está mostrando nada al final. Siempre tengo que imprimirlo. ¿Qué imprimo? X en el orden, ¿verdad? X, Y y Z. ¿Se entiende? Ya. Esto es lo mismo que hizo su compañera, pero bueno. De hecho no, ¿no? En este hemos comparado por cada caso, ¿no? Hemos hecho las 6 posibilidades. En este caso, solo hemos preguntado cuál era mayor y lo guardábamos en la primera variable, ¿no? Para imprimir. Las dos, por si acaso, las dos algoritmos funcionan, ¿no? Y digamos, si este fuera un problema de examen, los dos estarían bien, ¿sí? También hay otras más soluciones, ustedes pueden ver, ¿no? Pero si se tiene alguna de las dos, está súper. Ya. En el caso de resolución de problemas, ya hemos hecho el diseño. ¿Qué nos faltaría? El análisis, el diseño. Y tenía un tercer paso, ¿no? ¿Cuál era? La prueba de escritorio, ¿no? Entonces vamos a hacer una pequeña prueba.
¿Cómo se... ¿Qué venía en la primera fila de nuestra prueba de escritorio? Las instrucciones. No, en la primera fila viene lo que es la lista de las variables que usa todo nuestro algoritmo, ¿verdad? Esto va súper ligado, por si acaso, a las variables que he declarado, ¿no? Entonces, básicamente es poner todo esto, ¿no? En la tabla. Todas las variables declaradas. Por qué es eso? Porque hay una regla, ¿no? Toda variable que use tiene que estar declarada. En este caso, son todas las variables que usa mi algoritmo, ¿no? M. Y en la última columna, lo que pasa en la pantalla. Ya. La primera línea era leer A, leer X, leer Y y leer Z, ¿verdad? Entonces, cuando dice leer, nosotros nos damos nuestros valores. Ya. A ver, deme tres valores cualquiera, del 1 al 10, que no sean iguales. 5, 9 y 2. 5, 9 y 2. ¿Ya? Ya hemos hecho hasta aquí, hemos seguido al corriente como si nosotros fuéramos la computadora. Esto, ¿verdad? Leer X y leer Y y leer Z. ¿No ve? Le estoy dando eso. Siempre que diga la instrucción leer, nosotros nos damos los valores. ¿Ya? Cuando hablamos de la prueba de escritorio. Entonces nos podría preguntar, ¿X es menor que Y? ¿X es menor que Y? Chicos, Sí. sí, ¿no? Entonces tenemos que entrar a esta condicional. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a asignar en M lo que tenemos en X. Entonces asignamos en M 5, el valor de 5, ¿no ve? ¿Qué hice después? Que X ahora va a valer Y. Entonces mi valor de X se va a actualizar. Ahora, ¿cuánto va a valer? Y. En este caso es 9. Y Y va a valer lo que tenía en 5. Se va a actualizar mi dato y ahora tengo 5. Ya. Fin sí. Ahora, hemos hecho todo lo que he dicho esto porque cumplía con esto, ¿no ve? En estos valores. Ahora preguntamos, ¿X es mayor que Z? ¿X es mayor que Z? Sí. Sí. Eh, entonces no cumple que X sea menor que Z, ¿verdad? Perdón. ¿Se entiende? X no es menor que Z. Entonces no entro por este, ¿verdad? X en este caso no es menor que Z, ¿verdad? Entonces esto me salto, no necesito ver. Y por último me pregunto si Y es menor que Z. Y es menor que Z. No. No, ¿verdad? Entonces también me salta esta operación. Y me tocaría imprimirlo. En este caso pongo imprimir. Bueno, no se escribe la palabra imprimir, perdón. 952. ¿No ve? Ya a ver. No sé si quieren hacer otra prueba de escritorio o está claro hasta ahí. Con el algoritmo. Está claro. ¿Sí? ¿Todos? O podemos hacer otros números para probar. Si no hay problemas, entonces no. Pero básicamente eso va a ser, ¿no? Y esa es la forma de tienen que ustedes, bueno, emularse la computadora y leer desde la instrucción 1 hasta fin algoritmo, ¿no? Ah, ya. ¿Alguna duda hasta acá de condicionales? Ya, ahora vamos a hacer otro ejemplo más. Ah, eh, creo que este es el ejemplo 3. A ver, un momentito. Ah, no, ese es el ejemplo. Vamos a poner el ejemplo 2. Mm, a ver.
leer dos números enteros positivos. Solo leer dos números, pues. Ya. Después leer un número del 1 al 6. Y realizar su operación de acuerdo a esto. Si ingresa 1, vamos a sumar los dos números, ¿ya? Si ingresa 2, restamos los dos números. Si ingresa 3, multiplicamos. Uh, 4, la división. 5 la potencia. Y por último 6. ¿Qué puede ser? El residuo. ¿Qué? Sí. ¿El cargador de mi Asus está ahí? Sí. Gracias. ¿Ya has ido tu amigo? No. Ya. ¿Se entiende el problema? Para todos. ¿Qué es lo que se quiere hacer? ¿Entienden? Es la primera pregunta, ¿no? Si ustedes comprenden el problema. Si se comprende, entonces ya podemos hacer un análisis, ¿no?, del problema. Mis datos de entrada. Ya. ¿Quién me puede decir cuáles son los datos de entrada que voy a tener? Dos números enteros. ¿Seguros? Según el problema. 3 números, Aus. 3, ¿verdad? Porque dice, bueno, el problema es leer dos números enteros. Después leer un número del 1 al 100. Perdón, del 1 al 6, ¿no ven? Entonces le vamos a llamar bueno. A y B. ¿Ya? Después, un número. ¿Qué me va a decir? ¿Qué significa el tercer número? Que es solo del 1 al 6. Claro, pero ahí vamos a guardar la operación, ¿verdad? En otras palabras. Y ahora, ¿de qué tipo me convendría usar estas variables? ¿Real? Entero. Habría que considerar, a ver, en residuo, si podríamos trabajar con reales, ¿no? Creo que no. Es más que todo entre números enteros. Vamos a trabajar con enteros, ¿ya? Para que sea menos difícil el análisis. En enteros siempre va a funcionar todas estas operaciones, ¿no? Suma, resta, multiplicación, división. Deberíamos analizar si funciona en todos los casos. La potencia igual. La potencia, si saben, cuando hablamos de números reales, podemos hablar de un medio, ¿no? Y se convierte en raíces. Pero también, bueno, también es posible, ¿no? Pero para que sea menos complicado, vamos a trabajar solo con tipos enteros, ¿ya? Ya. ¿Qué es lo primero que tendría que hacer? Esto es mis datos de entrada. Ahora, mis datos de salida. ¿Qué es lo que me pide el problema?
básicamente el primer número con la operación que me pida, ¿no? Puede ser operación B, ¿no ve? Eso es lo que me está pidiendo. Cualquiera de las que sean. Fórmulas. Básicamente es comparar operación con qué. Entre los valores del 1 y el 6, ¿no ve? Que esté entre estos valores. ¿Sí? Ya, ¿hasta ahí se entiende? Para que empecemos con la segunda parte del problema, que es el diseño, ¿no? ¿Se entiende más o menos lo que tengo que hacer? O sea, se van a operar los números A y B de acuerdo a las operaciones que nos dio y solo nos va a leer el resultado si el número que sale está entre 1 y 6. Sí, básicamente sí. Tú lo entendiste el problema. Todos los demás. Ah, ya. Los demás se entiende. Entonces ¿qué es lo primero que tengo que hacer? De acuerdo al, a la estructura del problema. Cuando ya estemos hablando de pseudocódigo. El nombre del algoritmo, ¿no ve? En este caso le vamos a llamar tabla de operaciones. No cuando nombremos cualquier cosa no puede haber espacios, por si acaso. Puede haber barra baja si quieren. Ya. Después de nombrar el algoritmo, ¿qué viene? ¿A qué se le llama esto? Declarar las variables. Sí, declarar las variables, ¿no? En este caso hemos dicho que para complicarnos un poco, para no complicarnos un poco, vamos a ponerlo solo como entero, ¿ya? Tengo mi variable A, mi B y la operación. Aquí voy a guardar, solo puede haber un número del 1 al 6. Entonces, ¿qué es lo primero que debería hacer? Leer los datos, ¿no? Ya. He leído los dos números y el número 6. ¿Qué debería hacer? Según el problema, me pide verificar que tengo un valor del 1 al 6, ¿no? ¿Cómo hago eso? Perdón, esta es operación, perdón. Ya. Leo el primer número, el segundo número y operación. Tiene que ver respecto a esto, ¿no? Lo que voy a hacer. Entonces, ¿cómo controlo? ¿Alguien? ¿Cómo podría controlarlo? Podría ser si operación es mayor o igual a mayor que 1 y menor que 6, entonces nos trae en la pantalla, ¿no? Ya. ¿Todos están de acuerdo con esta condición? Para mí sería mayor igual y menor igual. Sí, ¿verdad? Porque de hecho contemplamos el valor 1 y bueno, con este signo no los va a excluir al 1. ¿Se entiende, verdad? Sabemos que nuestra tablita, de acuerdo a esto, solo va a tener los valores de 1 a 6, ¿no?
Y cuando hablamos que sea mayor que uno, no va a contemplar el valor 1 ni el valor 6. Gracias. Entonces, tiene que ser siempre menor o igual. ¿Sí? O la otra opción, si querían, era mayor a 0 y menor a 7 también. Sería lo mismo, ¿no ve? ¿Se entiende? Sin usar el menor igual. Ya, pero bueno, si entiende de esta manera está bien. Ya, si pasa esto, ¿qué es lo que tengo que hacer ahora? Tengo que controlar, ¿no? Hay 6 posibilidades, ¿no? ¿Cómo controlo entonces? ¿Nadie? ¿Cómo lo controlarían ustedes las 6 posibilidades? Cualquiera. Nadie. ¿Se entiende primero el problema primero? Oh, sí, el problema nos dice leer, digamos, A y B, Ajá. y el resultado, digamos, de la suma entre A y B va a ser la operación que estamos poniendo, y si es menor a 6 y mayor a 1, entonces sí se va a leer, ¿no? ¿O estoy mal? No, o sea, por eso les he preguntado si se comprendía el problema, ¿no? El problema dice leer dos números y leer un número, un tercer número, que tiene que ser del 1 al 6, ¿no? Y va a realizar una operación de acuerdo a que si es 1, los va a sumar. Si ese número que lea es 2, los resta. ¿Se entiende? Ah, ya. Los Ya, dos. ahora sí. Ya, entonces, ¿qué es lo que debería hacer para ese control? Tendríamos que hacer un canal para cada número. Ya. ¿De qué manera entonces? Solo sería preguntar si... ¿Se entiende, verdad? ¿Alguien me puede dictar? Si operación es 1 igual a sumar A más B, digamos, sería, ¿no? Sí. Pero, a ver si alguien me puede... Si han entendido, que alguien me dicte todo, porque son 7 condicionales. Alguien podría dictarme. Lo vamos a cambiar por OP ya, es que es muy largo. Vamos a usarlo varias veces esta palabrita, entonces... Si se entiende que va a guardar ahí la operación, está bien. ¿Ya? Si operación... Ay, voy a... Un momentito. Pero esté preparándose alguien para dictarme. Ya. Son 7 condicionales anidadas. ¿No? Solo tengo que controlar una por una. ¿Nadie? Tengo que controlar, o sea, para los que no entiendan, tengo que controlar básicamente desde x igual a 1 hasta 6. ¿Se entiende? Si x es igual a 1, ¿qué tengo que hacer? Usted tiene que sumar A y B, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo hago esto? No, perdón, esto no es x, ¿no? ¿Qué vendría a ser aquí? ¿Qué tendría que controlar, perdón? OP. Ok. Sí, gracias. Si me equivoco, pueden corregirme ya. Ya, operaciones. Una consulta. Sí, Antes de imprimirlo, tenemos que mostrar la suma, o sea, añadirle, digamos, a una variable S el A más B. ¿la qué? Para mostrar la suma, ¿no? En la opción 1 no tendríamos que antes imprimir y mostrar la suma. Sí, ya. Entonces necesitamos guardar una variable para la respuesta, ¿verdad? Para el resultado. Eso tú me dices. Sí, Sí, de hecho sí, ¿no? Entonces, ¿cómo podría hacerlo? Digamos, necesito una Nos variable. faltaría una variable. Ya, claro, sí, exacto. En este caso le vamos a llamar resultado. ¿No ve? ¿Qué va a ser resultado?
A más B. Sí, ¿no? Ya. Si no se cumple esto, ¿qué sucede entonces? ¿Qué tengo que hacer si no se cumple esto? OP igual a 2. No, no necesariamente, porque en esta primera pregunta estoy diciendo que mi operación va a ser mayor a uno, mayor o igual a uno y menor o igual a 6, ¿no ve? En esta pregunta estoy diciendo que no es igual a uno. Entonces, en qué lugar estoy acá? En este si no. Que puede ser 2 hasta 6, ¿verdad? ¿Se entiende? Os sí, una pregunta, ¿y no podría ser directamente hacer un sí para cada uno? Porque, o sea, si no entra el primero, directamente salta el segundo y si no el tercero. De hecho, sí, o sea, podemos resolverlo de esa manera también, si quieren. Puede ser unos sí anidados de esta manera, ¿no ves? Si no, si no, si no, si no. También podría ser la forma que te estás diciendo, pero si se Sí, porque entiende. si no sería muy largo. Igual va a ser largo, pero hacia abajo, ¿verdad? Tendríamos que hacer Pero esto. no estaría igual a sí, porque si usamos sí, OP es igual a 2 la operación, ¿no? Es igual a OP3, pero en este caso si usamos si no, OP igual a 2 igual vamos a usar la operación. De hecho, no, ¿no? O sea, si se dan cuenta, si controlamos de las dos formas va a funcionar, ¿no? Porque luego le pregunto aquí abajo 2 y hago lo mismo, ¿no ve? Pero con la operación que me indica, ¿se entiende? Si entra uno de estos sys, quiere decir básicamente que no va a entrar los otros, ¿no? Porque mi operación no va a cambiar en ningún momento, ¿verdad? ¿Se entiende? De las dos maneras es correcto, pero por si acaso, no es necesario. Bueno, vamos a hacer como les dijo su compañera, pero también funciona de la otra manera, ¿ya? O bueno, depende de ustedes, si quieren podemos hacer con el si no. Ya eso depende de ustedes. Como mejor les parezca. Hagamos con el si no, sí. Ya, está bien. Ya pues. En el sí no tiene que haber un poco más de análisis, pero por si acaso. ¿Ya? Va a ser más largo y el análisis va a ser un poquito más lógico. ¿Sí? Ya. Vamos a regresar de la operación, ¿no ve? Sabemos que en este caso sí es mayor igual a uno y menor igual a 6, ¿no? Si no, entonces estamos en el caso, perdón. ah, ya. Si no cumple con esto, quiere decir que estamos en el caso de que puede ser entre 2 a 6, ¿no? Entonces tengo que preguntar aquí si operación es igual a 2, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer? La operación que es para 2, ¿cuál es? ¿Cuál era la operación? Ya. Si no, si no es uno y 2, ¿cuáles son mis posibilidades? Ah, de, de 3 a 6, ¿verdad? Eh, operación igual a 3. Si cumple con esto, bueno, tengo que preguntar primero, ¿verdad? Si cumple con esto, ¿qué tengo que hacer? ¿Alguien? Multiplicar. Multiplicar, ¿verdad? ¿Y cómo es eso? Añadir, bueno, agregarlo a por b. Después, ¿qué tengo que hacer? Si no se cumple esto, tengo que controlar si mi operación puede ser, en este caso, ¿cuánto? 4. Sí, ¿verdad? Y en este caso mi respuesta, ¿cuánto va a ser? División. Ya. Ahora,
Si no se cumple esto, todavía hay dos casos, ¿verdad? Que sea 5 o 6. Entonces preguntamos lo mismo. Operación igual 5. Así que una consultita. Sí. Ah, aquí En es. ese caso en ese caso de la división, Uy, por ejemplo, interesante. el A y B, por ejemplo, uno se divide en 3 dividido entre 2, nos va a salir un decimal, yo creo, ¿no? ¿Perdón? ¿Un qué? No tendríamos que, un decimal yo creo nos va a salir, ¿no? Si ponemos un 3 de A y un 2 de B, por ejemplo. No Sí. teníamos que usar el div, que solo nos trae el cociente, pero no. El div devolvería el valor entero, ¿ya? Ah, sí, solo el valor entero. Y como pusimos entero en las variables, o teníamos que asignar otra variable. Muy bien. Sí, es totalmente correcto, gracias. No sé quién me ayudó, pero es cierto, ¿verdad? Esta operación división no me asegura que mi resultado sea un resultado entero. Entonces me iba a dar un error. Ya, muy bien, gracias al que apoyó en eso. En ese caso, para controlar eso solo tenemos una operación que es división entera, ¿no ve? Que se llama div. ¿Ya? Lo que va a hacer es sacar la división y quitarle la parte decimal. ¿No? Tengan mucho cuidado con eso. ¿Cómo había otra forma de controlarlo? ¿Alguno tiene otra idea? Podríamos haberlo controlado un poquito más interesante también, ¿no? Podríamos haber hecho una pregunta para saber si es división entera, ¿no? ¿Cómo sé que es una división entera? Esto es como extra nomás. Por si podría preguntar si A mod B es igual a 0. Entonces hago la operación, ¿verdad? Perdón, mod. ¿Se entiende? Esta parte. Estoy controlando básicamente si A es divisible entre B, ¿no? Porque el residuo de esto, si el residuo es 0, quiere decir que la división es entera, ¿no? Si el residuo es un número mayor a 0, entonces tenemos que seguir sacando decimales, ¿verdad? Entonces si cumplía con esto, también podíamos hacer lo mismo. Ya, pero está bien. Con la operación división entera está bien. Ya, si cumple la operación que es igual a 5, ¿qué tenemos que hacer? ¿Alguien? ¿Alguien se acuerda qué es lo que pedía? Potencia. A elevado a la B, ¿verdad? ¿Aquí tendría que controlar algo o nada? Si potencio un entero sobre otro entero, ¿estoy seguro que me va a dar un número entero? ¿Alguien puede decir si sí o no? Matemáticamente. No, ¿verdad? O sea, si potencio un número entero elevado a un número entero, siempre me va a dar un número entero, ¿verdad? No, es imposible que me dé bueno, un número real. ¿Ya? Esto es por matemática, pero... Ya, ahora, si no es uno ni 2 ni 3, entonces, ¿qué es lo que debería hacer después? Ya estoy en el caso 5. ¿No? OP igual a 6. Preguntar si OP es igual a 6. No, solamente OP es igual a 6 porque ya hemos usado todas las incógnitas. ¿Verdad? De hecho, solo necesitaría, si no, aquí, si no es esto, entonces, ¿qué es? Básicamente tengo que guardar la otra operación, ¿no? ¿Se entiende? Ah, sí, sí, sí. La otra operación era residuo, que eso es con mod, ¿no? B. Ahora lo feo de esto es que tengo que cerrar todos los discos abiertos. Ya. Entonces, todo sí tiene que ser cerrado. Fin sí. Ah, aquí sería otro fin sí. Y así tendría que estar manuscrito igual en su cuaderno. Si tiene un problema así de este tamaño, por si acaso. Bueno, estas líneas yo estoy ayudándome, pero... Ah, no, creo que me he equivocado. Pero es más fácil en un cuaderno cuadriculado, ¿no?
¿Dónde estábamos? Este fin sí, creo que va con este. Aquí habría otro fin sí. Debería haber como unos 6 fin sís. Este va con este. Fin sí. Este va con este. Fin sí. Con este. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuántos sís hemos hecho? Falta uno, ¿no? Sí, un último. El fin sí del 6. Si se comen uno de estos en su examen, posiblemente si encuentra ese error, bueno, les bajaría mucha nota tal vez. No tiene que estar todo cerrado, de acuerdo a su algoritmo. ¿Alguna duda de esto? Y ha acabado. Ha acabado con mi algoritmo. ¿Qué me puede decir? Solo faltaría mostrar en pantalla. Sí, ¿no? Siempre tengo que mostrar mi resultado en pantalla. En este caso, resultado. ¿Estaría bien todo? ¿Correcto? De hecho me equivoqué en algo, pero a ver si alguien me puede decir qué. Tiene que ver por acá el problema. ¿Alguno? Falta declarar a la variable resultado. Exacto. ¿Verdad? Pucha. Resultado no está declarado, ¿verdad? Y también operación, ya no vale operación, vale op. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta ahí? Podemos hacer una prueba de escritorio. Auxilio, tengo una duda. No lo cierra el si no, ¿no? O sea, fin si no. Solo fin si, fin si. Sí. Tienen que hacer acuerdo a el modelo que les he dado, que está por arriba. Así. ¿Dónde está? Aquí. Esta es como la estructura de la condicional, ¿no ve? Sí, si no y fin sí. Así nada más es. Entonces cierra dentro de esto. No hay un fin si no. Ya. Solo así. ¿Sí? Es la estructura. ¿Alguna otra duda? También sería más complicado cerrar todos los sinos igual. Si no hay ninguna duda, podemos concluir con esto. O podemos avanzar ahorita más si quieren. Bueno, creo que hasta ahí nomás lo vamos a dejar entonces, si no hay ninguna duda.